Vamos a invitar a la doctora en Economía, Roxana Mauricio, especialista regional en Economía Laboral para América Latina y el Caribe, Organización Internacional del Trabajo, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Ha sido consultora para organizaciones nacionales e internacionales como la OIT, CEPAL, Banco Mundial, PNUD. Roxana ha publicado artículos y libros sobre informalidad laboral, instituciones laborales, migración internacional, movilidad de los ingresos, desigualdad y la pobreza, y programas laborales y sociales. Cuando finaliza su exposición nos va a abandonar porque tiene un compromiso que la urge de cumplir. Adelante, Roxana, te escuchamos. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, participar de este espacio, de esta discusión tan valiosa. Y mi idea justamente, un poco, Pamela lo decía anteriormente, era mostrar algunos datos respecto de los mercados de trabajo a nivel regional y en ese contexto poder mostrar, digamos, la situación de la Argentina en materia laboral, en materia de ingresos, a 2 años o más de 2 años de iniciada la pandemia. Un poco la idea es mostrarles cuáles han sido los impactos de la pandemia en una de las regiones más golpeadas por el COVID-19 y cuál es la situación actual en esta recuperación que han venido teniendo los mercados de trabajo y de la mano de esa recuperación, la recuperación parcial de los ingresos que han tenido las personas y las familias en este continente. No sé si alguien me empieza a pasar. Bueno, muchas gracias. La siguiente, por favor. Muy bien, muchas gracias. A ver, ahí lo que tenemos, en primer lugar, estos son 10 mensajes principales en donde yo condensé la información que considero más crucial, más importante para entender, por un lado, los impactos inéditos en términos de magnitud y características que ha tenido la pandemia en los mercados de trabajo de la región y dónde estamos hoy o dónde estábamos en realidad hacia fines del año pasado, que es el último dato que podemos tener de manera consistente para la región y por lo tanto estamos hablando de 2 o más de 2 años posterior al inicio de la pandemia. Si miramos este gráfico, en donde tenemos las estadísticas más básicas, los indicadores más básicos de los mercados de trabajo, tenemos la tasa de ocupación, desocupación y participación económica, verán las últimas 3 columnas, 2019, 2020, 2021. En el 2020 observamos una reducción de gran magnitud en la tasa de ocupación, en el volumen de puestos de trabajo. Ello implicó que alrededor de 49 millones de personas en la región perdieran su puesto de trabajo en el primer semestre del año 2020 y gran parte, alrededor del 80% de esas personas que perdieron su puesto de trabajo en el primer semestre del año 2020 salieron directamente del mercado de trabajo. Y ello hizo que, a pesar de la línea roja aumentando, que es la tasa de desocupación, esa tasa de desocupación aumentó mucho menos de lo que hubiera aumentado si esa población que había perdido su puesto de trabajo permanecía en el mercado de trabajo. Estas salidas masivas del mercado de trabajo, luego de haber perdido una ocupación, claramente fueron mucho más significativas en el caso de las mujeres respecto del caso de los hombres. Hacia mediados del año 2020 empieza una recuperación económica, lenta al comienzo, y por lo tanto una recuperación en materia del volumen de empleo, y por lo tanto el empleo empieza a tener una tendencia creciente a nivel regional y en la gran mayoría de los países de la región, que se estanca hacia comienzos del año 2021 y en la segunda mitad del 2021 retoma esa senda de crecimiento. A pesar de estas sendas de crecimiento que tuvimos en estos 2 periodos, fines del 2020 y fines del 2021, si uno mira los indicadores, las últimas columnas que corresponden al año 2021, todavía estábamos en materia de empleo por debajo del valor del 2019, en tasa de participación económica por debajo del año 2019 y tasa de desocupación por encima. Cuando uno mira la dinámica trimestre a trimestre, vemos que tenemos 2 trimestres, tuvimos 2 trimestres de caída en el volumen de empleo, primero y segundo trimestre del 2020, y ya llevamos más de 6 trimestres de recuperación en donde todavía no volvimos a la fase anterior, prepandemia, a los niveles del 2019. Siguiente, por favor.
Cuando miramos esto a nivel de país, está muy chiquitito y probablemente no lo vean bien, pero está en círculo en el caso de Argentina, esta situación de todavía recuperación parcial e insuficiente en el nivel de empleo, en el nivel de participación económica, se reproduce a nivel individual en gran parte de los países de la región. Argentina está en círculo, es uno de los poquitos países en donde el volumen de empleo superaba hacia fines del año pasado, y cuando uno incorpora el nuevo dato del primer trimestre del 2022, esto se consolida, estamos por encima, habíamos recuperado los valores prepandemia. Pero si miran a lo largo de la distribución de los países, ello no necesariamente es la situación de gran parte de la región, y de hecho en el extremo derecho podemos ver grandes brechas, eso es cuánto más abajo está el volumen de empleo respecto a la situación prepandemia. Por lo tanto, en gran parte de la región ese nivel agregado que mostrábamos anteriormente reproduce bastante bien lo que sucede en gran parte de los países de la región. Siguiente, por favor. Un dato, si quieren, positivo en esta situación es que cuando uno compara esos periodos de recuperación económica y sobre todo en desde la segunda mitad del año pasado, la pregunta es, cuando estos países comienzan el sendero de recuperación económica, ¿lo hicieron sin crear empleo o con creación de empleo? Y acá tenemos un dato relativamente alentador, porque cuando uno empieza a mirar exclusivamente la fase de recuperación económica, esa fase de recuperación económica fue con creación de empleo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que está al inicio, pero se repite en gran parte, hay excepciones por supuesto, pero en gran parte de los países de la región. Entonces, ¿por qué todavía estamos rezagados aún más en materia de empleo respecto de lo que estamos en materia de recuperación económica? Bueno, porque la caída inicial fue mucho más intensa en el volumen de empleo que la propia caída en el nivel de actividad económica. O sea, tuvimos una sobrereacción, y después podemos discutir un poquito más, por las características de los mercados de trabajo de la región, que hizo que tuvimos una caída en el año 2020 a nivel regional de alrededor del 7% del PBI, pero el volumen de empleo cayó 10%. Con lo cual tuvimos incluso una reacción negativa, por supuesto, en el volumen de empleo superior a lo que sucedió en materia de actividad económica. Siguiente, por favor. Una característica central de los mercados de trabajo de la región y que se ha estado mencionando en las distintas exposiciones anteriores tiene que ver con la informalidad laboral. La informalidad laboral lamentablemente es una característica crucial con mayor o menor intensidad de todos los mercados de trabajo de la región, y un dato interesante es qué comportamiento tuvo la informalidad laboral en esta crisis. Que yo les decía anteriormente, esta crisis ha sido inédita aún para la región de América Latina, expuestas a sucesivos shocks macroeconómicos, ha sido completamente inédita en términos de intensidad, de volumen y de características. ¿Sí? Ese 7% que yo les mencionaba de caída del volumen de actividad del PIB del 2020 es inédito, por lo menos de que tenemos series en los últimos 100 años a nivel regional en materia de evolución macroeconómica, y por supuesto la caída del 10% en el volumen de empleo lo es aún más. Pero además cuando uno mira las características, la dinámica de los distintos tipos de ocupación, y en particular la informalidad laboral se comportó de una manera diferente a lo que tradicionalmente se comporta en crisis macroeconómicas. En general, ¿qué es lo que uno observa? Que juega un rol contracíclico. Caen los puestos de trabajo formal y los trabajadores que se quedan sin esos puestos formales en general recurren a algún tipo de actividad económica, obviamente para obtener cierta cantidad de dinero que les permita sobrevivir. Y de esa manera, entonces, de alguna manera, la informalidad juega un rol de refugio, un rol contracíclico. En esta crisis eso no fue posible. Entonces tuvimos caída en el empleo formal, pero con mucho más intensidad caída de los puestos de trabajo informales. Entonces si uno mira el gráfico a la izquierda, verán en esa fase contractiva las columnas azules es cuánto contribuyeron los puestos de trabajo informal a la caída total del empleo. Y verán que gran parte de la caída del empleo estuvo asociada a caída en el empleo informal. En parte, ya me adelanto a algo que voy a decir después, hubo políticas, en el caso de Argentina claramente, pero también en otros países, de sostenimiento de la relación laboral formal. Entonces, parte de por qué no cayó más el empleo formal es porque hubo medidas explícitas para contener esa relación laboral y evitar una destrucción mayor. Cuando vemos estas fases de recuperación que yo les mencionaba anteriormente, sucede el comportamiento inverso, o sea, ¿quién contribuye en mayor intensidad a la creación total del empleo? Los puestos de trabajo informales. En parte es población que perdió su puesto de trabajo informal y salió del mercado de trabajo, y en la fase de recuperación tenemos el movimiento contrario. Entonces también, si miran el gráfico a la derecha, las columnas azules es cuánto explica de la recuperación ahora del empleo el mundo informal. ¿Cuál es un riesgo cierto acá?
que todavía está latente y mucho más en esta situación, es que se informalicen los puestos de trabajo que continuaron siendo formales. Y ese es una alerta amarilla que lo tenemos en cualquier contexto, pero en contexto de fuertes incertidumbres y con shocks todavía que perduran macroeconómicos y sectoriales, es un riesgo cierto. La próxima, por favor. ¿Y cuál sí es un punto importante? Cuando uno mira países como la Argentina, por ejemplo, hasta la situación de ahora, pero digo, el riesgo persiste. Cuando uno mira la evolución de la informalidad, Argentina está más grande, pero puse como ejemplo también Brasil y Uruguay, países que han recuperado el volumen total de empleo o están cercanos a recuperar ese valor, a más de 2 años de iniciada la pandemia, pero que estamos en esa situación, estos países no lo hicieron con mayor informalidad que antes. Quiero decir, la tasa de informalidad empieza a recuperarse poco a poco por esa vuelta a los trabajadores informales, pero por lo menos al día de hoy, en estos países que el volumen total de empleo se recuperó, o lo superó, o está en ese entorno, no ha sido con mayor informalidad. Siguiente. Sin embargo, cuando uno mira la situación regional, en promedio hoy, 1 de cada 2 trabajadores son informales a nivel regional. O sea, el 50% de tasa de informalidad. Existe este riesgo que yo le comentaba de una informalización de los puestos formales, pero además en esta situación de 1 de cada 2 trabajadores informales es una situación que teníamos previo a la pandemia, pero más problemático aún es una situación que ya teníamos por el 2011-2012. Quiero decir, a nivel regional hace por lo menos una década que tenemos estancamiento en la tasa de informalidad laboral, luego de una década previa en donde gran parte de los países de la región tuvieron un proceso de formalización, tuvieron una reducción en la tasa de informalidad, que en muchos casos, en el caso de Argentina, fue un proceso intenso, pero que claramente no alcanza para que esta característica no lo siga siendo en el contexto actual, para que los mercados de trabajo no sigan estando caracterizados por la informalidad laboral. Siguiente, por favor. Muy asociado a lo que sucede en la informalidad laboral, sucede con las mujeres. Se mencionó en varias oportunidades que hay una asociación muy estrecha entre ser mujer participando en el mercado de trabajo y tasa de informalidad laboral. En principio porque las mujeres están insertas en sectores de alta informalidad laboral, como es el servicio doméstico, pero también porque tienen una tasa de informalidad más alta a través de los distintos sectores de actividad. O sea, no es solo un efecto composición, sino que la incidencia de la informalidad laboral cruza a todos los grupos de mujeres, independientemente del nivel educativo, independientemente del sector en el que se desempeña. Cuando uno compara entonces en el agregado qué les pasó a las mujeres vis a vis qué les pasó a los hombres, claramente son esos triangulitos que están por allá abajo, que es la ocupación o la participación económica, claramente las mujeres fueron más afectadas, perdieron más el empleo y salieron más del mercado de trabajo respecto a los hombres. Ahora, un dato, si quieren, alentador en esta historia, la siguiente, por favor, es qué pasó en la recuperación. Y la recuperación, que son los triangulitos rojos, verán que está más alto, un poco más alto el caso de las mujeres respecto a los hombres. O sea, en la recuperación se están recuperando más rápido, tanto en empleo como participación económica, las mujeres respecto a los varones. Ahora, ¿cómo queda el neto entre la mayor pérdida inicial y la mayor recuperación posterior? Siguiente. Esa mayor recuperación no alcanzó a compensar la caída inicial, y entonces si uno ve los triangulitos verdes, claramente la situación hoy de las mujeres respecto a prepandemia es mucho más desfavorable que en el caso de los hombres. Siguiente, por favor. Más aún, cuando uno mira, combina la situación de género, mujeres y hombres, con el nivel educativo, en un extremo tenemos a las mujeres de menor nivel educativo, en el otro extremo tenemos a los varones de mayor nivel educativo. Las mujeres de menor nivel educativo no solo tuvieron, más que cualquier otro grupo, mayor pérdida de ocupación en el primer semestre del 2020, sino que ahí sí se recuperaron con menor intensidad que otros grupos. En el neto son las que peores están respecto a la situación prepandemia. En un extremo, las mujeres de menor nivel educativo, lejos de los valores prepandemia, en el otro extremo, más cercano, casi igual a los valores prepandemia, este es el caso particular de Argentina, estoy mostrando los varones de mayor nivel educativo. Con lo cual la brecha no solo se amplificó entre distintos grupos de mujeres, sino que se amplificó para cada nivel educativo la situación de hombres y mujeres. Esto es el cuarto trimestre del año pasado, con lo cual claramente la situación de las escuelas y de sistemas de cuidado jugaba un rol todavía muy central y lo sigue teniendo. Y desde el lado de la demanda uno puede decir que le está pasando a sectores de actividad donde se insertan mayormente las mujeres de menor nivel educativo y los hombres de menor nivel educativo.
Y si miran el gráfico, no sé si se ve bien, allí tenemos la evolución de dos sectores de actividad, servicio doméstico y construcción. Construcción, en el caso de Argentina, recuperó los valores prepandemia y eso tracciona el empleo de los varones de bajo nivel educativo, niveles medios. Servicio doméstico está bastante lejos de esa situación en donde se insertan las mujeres informales, las mujeres de menor nivel educativo. Siguiente, por favor. Rápidamente, un paneo muy global de la caracterización de las políticas que se implementaron en la región, porque me parece que es importante tomar nota de las lecciones aprendidas. Y en ese sentido, más allá de que por supuesto la situación regional en materia de ingresos, ahora voy a decir algo respecto de ello, en materia de empleo todavía sigue siendo muy crítica, ya lo era en el 2019, digamos, cuando uno piensa volver al 2019, no es volver a una situación ideal, digamos, la región venía acumulando déficit en materia de empleo, de calidad de empleo y de ingresos muy importantes a nivel regional, que lo que hizo la pandemia fue agravar todos esos déficits, pero me parece que acá hay un punto importante de cuáles son las lecciones aprendidas, las buenas prácticas en materia de intervención de políticas. Y aquí hay un conjunto muy extenso de políticas que implementaron los países y que vale la pena además compararlo para justamente obtener buenas prácticas y poder hacer la comparación. Y básicamente hay como tres pilares, desde la OIT lo hemos caracterizado en estos tres pilares: sostenimiento de la relación laboral formal, que les comentaba anteriormente, a través de distintas vías. Un caso es Argentina, con el subsidio a la nómina. Otro caso son, por ejemplo, Chile y Uruguay, que utilizaron el seguro por desempleo no solo para la población que quedó desocupada, sino que hay un dato interesante para la población que perdió horas de trabajo o que quedó suspendida temporariamente. Entonces, son distintas estrategias que el fin último es proteger la relación laboral formal. No solo, obviamente, para proteger los ingresos, sino que eso fue un hecho que apuntaló la recuperación económica, la recuperación de empleo en estas fases que yo les comentaba luego del impacto de la pandemia. Un segundo eje, que no está tan extendido en la región, que son los seguros contributivos de desempleo. Argentina sí lo tiene, no necesariamente es la característica de los países de la región, y que también se flexibilizó su ingreso, la permanencia del seguro de desempleo, y se aumentaron los montos justamente para poder alcanzar a la población que estaba quedando desocupada proveniente del mundo formal. Y el tercer gran pilar, porque obviamente en términos de cobertura es el gran pilar, tuvieron que ver con las transferencias hacia los hogares y las personas informales. Y acá hay muchas lecciones interesantes para aprender. Por ejemplo, cómo identificar a estas personas, muchas de las cuales estaban completamente invisibilizadas frente al Estado, porque muchas de ellas, por supuesto, estaban incluidas, por ejemplo, en la UH en el caso de Argentina. Todos los países de la región tienen un esquema de transferencias a los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, pero la escala, la magnitud de esta crisis sobrepasó a ese grupo y los estados salieron a cubrir población que no estaba incluida en esos programas, que fueron un puntapié fundamental porque fueron los primeros que ingresaron a estos esquemas, pero hubo que cubrir a más población. Y entonces acá hay muchas lecciones aprendidas respecto de cómo alcanzar esa población y cómo vincularlos luego con las políticas activas del mercado de trabajo. Siguiente, por favor. Me queda solamente para decirle lo siguiente, cuando quedó algo mal allí, pero simplemente, no importa que se vean muy bien los gráficos, un ejercicio que hicimos, que estamos terminando de hacer, es qué rol tuvo en materia de desigualdad y por supuesto de pobreza estos efectos de la pandemia en el mercado de trabajo, pero qué rol compensadores tuvieron estas políticas de transferencia. Claramente la pandemia afectó más a los informales, a las mujeres, a las personas de menor nivel educativo, a los jóvenes. Podríamos decir entonces que afectaron más a la población que estaba ubicada en la parte inferior de la distribución, de menores salarios y de menores ingresos familiares. Con lo cual, claramente el impacto fue fuertemente desigualador en todos los países de la región. La pregunta es, estas transferencias a los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes, pero otro tipo de transferencias como el IFE en Argentina, ¿qué rol tuvieron? Y ahí, bueno, estaban algunos, está confundido el gráfico, pero estaba el caso de Argentina y de otros países, en donde se ve claramente el rol igualador de esas políticas, ¿sí? O sea, hubo un rol compensador muy importante. ¿Por qué? Porque llegó a la parte más afectada de la distribución, o la parte baja de la distribución. Entonces, cuando uno mira en el 2020 un efecto muy desigualador del mercado de trabajo, un rol igualador y compensador por parte de estas políticas. ¿Cuál es el punto? Que muchas de ellas no están presentes hoy en día y por lo tanto entonces ese rol compensador se debilita justamente porque su presencia se ha debilitado. La última, por favor. En este marco entonces, de hecho desde la OIT el año pasado hubo un llamamiento mundial
a la acción, que tiene que ver con efectivamente apuntalar las políticas, pero también incluir otras políticas y aumentar el alcance de las políticas que se estaban llevando a cabo en el año 2020 y 2021, con un rol central, obviamente, en todos los programas y políticas de formalización del empleo, o sea, no solo crear empleo, sino empleo de calidad, empleo formal, como se ha mencionado anteriormente. Esto no es solo, como yo les decía, volver al 2019, claramente esto implica una batería más importante, más ambiciosa en materia de formalización, y esto tiene que ver con políticas macro, sectoriales y políticas específicas del mercado de trabajo, de la mano además de la transición digital, o sea, la región y el mundo veníamos experimentando un fenómeno de cambio tecnológico, transición digital, que se aceleró en el contexto de la pandemia y que hay que dar cuenta, y por supuesto hay que evaluar entonces las posibilidades que tienen ciertos grupos de trabajadores para poder insertarse en un mundo de trabajo cada vez más cambiante. Entonces, además de estas políticas claramente de fomento al empleo y al empleo de calidad, obviamente las políticas de transferencia que yo les mencionaba anteriormente, hay que apuntalarlas, hay que evaluarlas, hay que identificar las mejores prácticas en ese sentido, pero claramente son políticas que llegaron para quedarse, y no solo para la población más vulnerable, sino para aquella población que está transitando permanentemente entre distintos puestos de trabajo. El gran elemento importante de las políticas en Europa, este estabilizador automático, es el seguro por desempleo, ¿sí? Que claramente alcanza una población mayor porque hay una población mayor formal. América Latina no tiene este instrumento funcionando por obvias razones, digamos, porque buena parte de aquella población que transita fuertemente en el mercado de trabajo o que va al desempleo proviene de la informalidad laboral. Entonces, nos debemos claramente un debate respecto de cuáles son las políticas de transferencia de ingresos de la mano de las políticas activas del mercado de trabajo para distintos colectivos de trabajadores. Y finalmente, obviamente, en este punto central, sobre todo una perspectiva de género, los sistemas de cuidado, que fue tan evidente los avances, pero también las brechas que existía en materia de cuidados en la región en este contexto, y esto tiene dos caras, por supuesto, tiene la cara de niñez, pero tiene la cara de mujer, y cara de mujer en términos de espacio de tiempo que queda a las mujeres cuando estos sistemas funcionan correctamente, pero también en general son las mujeres quienes están a cargo de estos servicios de cuidado, y si están a cargo también es empleo y empleo formal, digamos, ahí hay un punto fundamental que no es solo crear empleo para las mujeres en estos servicios de cuidado, sino que tienen que ser empleo de calidad, protegido por toda la normativa laboral como en otros ámbitos. Bueno, muchas gracias para ti.